Hola, yo soy Karin Temple y hoy estoy con una amiga de años. Ella yo creo que ni siquiera se recordaba de mí. Yo cuando le vi la carita pensé, esta es la misma carita que yo había hace tantos años y nunca la he podido olvidar. Ella es Sonia Martínez, es comunicadora y psicoterapeuta y está hoy acá conmigo para contarme una historia que ha transformado su vida en esta serie de encuentros que estoy haciendo sobre Cuéntame tu historia. Sonia, bienvenida a mi podcast. Estoy encantadísima de reconectar contigo y de tenerte en este primer programa de la serie Cuéntame tu historia, Ay, para qué que me bueno. cuentes o para que nos pongamos el día contigo y con tu historia y con esa historia que ha transformado tu vida. Hola, Karin. Pues sí, esto ha sido un reencuentro súper lindo. Es de la parte de las magias de las redes. De verdad que todos estamos unidos. Nos conocimos muy pequeñas y aquí estamos ya adultas y cada una abrió un camino y de alguna forma ese camino se unió. Se unió de nuevo y es muy bonito, es parte de la magia del amor, porque todo es amor, ¿no? La vida es amor. Y todo nos lleva es a trascender y a expandir ese amor que ya nosotros somos. Y así que bueno, yo muy honrada y muy feliz de estar contigo y de estar con las personas bueno, que van a escuchar este podcast, este encuentro que de verdad me fascina. Y bueno, feliz de poder contar una de mis tantas historias que puedo contar. Yo pienso que hoy en día, igual que todos, soy el resultado de todas esas historias que han pasado por mi vida. Algunas de estas historias he comprendido que tocaban pasar por ellas para poder verlas de otra manera, para poder trascender y para poder evolucionar, para poder crecer. Y ese crecimiento no es otra cosa sino que ser yo misma. En mis historias hay dos cosas, dos pequeñas historias que voy a contar que me parece que pueden ser muy útiles para los demás. Y las dos están para mí fueron un despertar de darme cuenta de cómo nos van limitando nuestras creencias. Tenemos muchas creencias y no nos damos cuenta de cómo nos vamos saboteando a través de muchas de ellas. Hay muchas creencias que igual son creencias, pero no funcionan y nos ayudan a ser felices y a vivir nuestra vida. Pero, por ejemplo, yo les voy a contar algo. Cuando yo hoy en día, yo me divorcié hace 8 o 9 años. Y para mí fue un proceso bastante duro, el divorciarme. Les voy a contar por qué. Cuando yo estaba pequeña, fíjense este detalle, me acuerdo que tenía como 7, 8 años y mi mamá tenía una gran amiga que iba mucho a la casa. Y esta amiga, yo la quería mucho, era de estas amigas de la mamá que son cariñosas, que abrazan, que son consentidoras, que te llevan el chocolatico, que te llevan la muñequita. Y bueno, yo la quería mucho, la quiero mucho. Y de pronto yo escucho mi papá y mi mamá conversando de que ella se está divorciando. Y de pronto ella deja de ir para la casa. Pasó meses y meses y no iba. Y yo siempre estaba así como esperando a ver cuándo llegaba. Yo no era muy comunicativa en mi casa, porque bueno, mis padres como cosas de esa época estaban siempre como muy ocupados, proviendo todo lo que se necesitaba y de pronto no había mucha comunicación en ese aspecto. Y yo me acuerdo que yo le digo a mi mamá, oye mami, ¿y qué pasó con fulana que no ha venido más? Y ella me dice, ah, es que ella se divorció. Y yo, con toda mi inocencia y mi manera de verlo, le digo, ¿y qué tiene que ver? Y me dice, bueno, es que hija, tú tienes que saber algo. Te lo digo de corazón porque tú eres mi hija. Las mujeres divorciadas, uno no debe ser amigo de mujeres divorciadas. Yo le digo, ¿por? Me dice, porque las mujeres divorciadas siempre quieren quitarle el marido a las demás. Tienen envidia a las mujeres casadas porque ellas fracasaron en su matrimonio y las otras no. Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado con quién se rodea. Yo la quiero mucho, yo le envío muchas bendiciones, pero yo no la quiero cerca de mí. Y yo le digo, bueno, pero entonces, si tú piensas que ella, y yo tendría 7, 8 años, ojo, y yo le digo, si tú piensas que ella va a atacar a papi, pues vete con ella a otro sitio, te tomas un café o algo y me llevas, porque yo tenía ganas de verla. Claro. Y ella me dice no, porque las mujeres divorciadas, cuando salen a la calle, ellas lo que están es buscando pareja, ellos están buscando macho. Y la verdad es que nunca encuentran porque
los hombres a una mujer divorciada la ven como chance. Me acuerdo que mi mamá usó esa palabra. Bueno, yo me quedo con eso, yo me lo creí, ¿ok? En mi familia no hay divorcios, nadie. O sea, entre mis tíos, entre mis tías, mis abuelos, nadie se ha divorciado, ni mis hermanos, nadie. Bueno, yo me caso unos años después, las cosas, bueno, cuando tenía como 2 años de casada, yo digo, oye, mi pareja, mi papá no bebe, mi familia no, yo no, nunca había visto lo que era el alcoholismo, era algo nuevo para mí. Y entonces, bueno, estaba en una situación bastante difícil, yo con 2 bebés y yo estaba llevando una vida que a mí no me gustaba. Y entonces yo decía, yo tengo 26 años, de pronto me quedan 60 años o 90 años de vida, yo no quiero vivirlo, mi vida así. Y entonces pensé en ese momento, yo dije, ¿sabes qué? Entonces, bueno, ahí me empezaron a mí los nervios, porque yo decía, el rechazo de mi familia va a ser horrible, el rechazo de mis amigas, el rechazo de la sociedad, todo eso, yo después, en una psicoterapia que hice, fue que recuerdo todo esto. Esa conversación a mí se me había quedado olvidada, pero me había quedado como creencias y me había hecho vida en mí. Claro, sin duda alguna. Claro, entonces cuando yo le digo a mi ex, yo le digo, oye, esto no es lo que yo quiero, nos vamos a divorciar. Yo sé, ya yo, eso sí, tuve la ventaja de que siempre fui como una gran investigadora. Y de hecho, mi primer libro, me acuerdo que fue a los 6 años, que leí uno de Connie Méndez, que se llamaba Te regalo lo que se te antoje, que es muy famoso. Y de ahí empecé a leer muchísimo, siempre me gustó la lectura, y entonces, claro, ya, aunque estaba muy joven, a los 26 años, ya yo había tenido herramientas personales. Me faltaba mucho, yo en ese momento me sentía que las sabía todas, ¿no? Pero esas pocas herramientas, porque es algo así como que mientras más sé, me doy cuenta que menos sé, solo sé que no sé nada. Y en ese momento yo dije, bueno, y yo le digo a él, me quiero divorciar. Y entonces él me dice, dame una oportunidad de 2 meses que yo no bebo más. Y yo dije, bueno, entonces yo sé que lo que va a pasar. Y efectivamente no bebió más, no bebió más. Y nosotros seguimos, no me divorcié en ese momento. Pero unos años después, por otras razones que no las explico, que no tienen nada de diferente a los otros casos que uno puede escuchar, yo digo, yo no quiero esto en mi vida, me voy a divorciar. Y entonces, otra vez vienen las creencias. Claro. Me acuerdo que la primera persona que yo le comenté, porque yo en ese momento vivía en Venezuela, mis padres vivían en España, yo le digo a mi tía, a la hermana de mi mamá, yo le digo, oye, ¿sabes qué? Que me quiero divorciar. Y ella me dice, es una deshonra. Y yo le digo, sí, me dice, claro, tú piensas todo lo que hemos aguantado las mujeres de esta familia. Uno no se casa para divorciarse, eso es de sinvergüenzas, eso es de pe, me dice ella. Claro, yo te entiendo. Estuve en esa posición en algún momento también. Es fuerte. Y entonces yo en un momento así como de empoderarme, yo dije, ¿sabes qué? Si mis amigas no me van a hablar, que no me hablen. Si mi familia no me va a hablar, que no me hablen. Yo soy responsable de mi vida. De tu felicidad, de cómo... Exacto. Yo soy la única responsable. Yo no tengo que esperar que los demás me aprueben. ¿Y sabes qué? Voy a ser tan estricta que no le voy a dar ni explicaciones a nadie por qué me divorcio. Y así lo hice. Tenía muchísimo miedo. Mi familia me dejó prácticamente de hablar de mucho tiempo. Cuando yo, por ejemplo, iba para casa de mi mamá y decía cualquier cosa, mi papá me decía, claro, si esta es la que destruye matrimonios, si esta es la que no sé qué. Entonces, mis amigas fueron un gran apoyo. A mí ninguna, más bien me pasó que una me dice a mí, me dice, Sonia, yo te invito 1000 veces a la casa a desayunar, a tomarte una merienda y nunca vienes. ¿Por qué? Y ahí fue que yo me di cuenta, yo dije, ¿qué sabes qué? Que no quiero que tú pienses que yo voy a atacar a tu marido o algo así, prefiero que nos veamos afuera. Me dice, Sonia, qué ridícula es esa. Y yo dije, wow, ¿hasta dónde me podía servir a mí esta creencia? Entonces, de ahí me puse con todo mi ser, pero de verdad, a identificar todas las creencias limitantes que yo podía tener. Era como mi prioridad. Yo decía, ya, la Sonia que se limitaba por cosas que solamente estaban en mi mente, esa no puede seguir estando. Y todavía estoy en un trabajo de eliminar creencias, ya he quitado un montón, pero estoy pendiente de mi parte emocional. Cuando quiero tomar una decisión, ¿desde dónde la tomo? O cuando digo, no voy a tomar una decisión, ¿desde qué miedo o desde qué creencia no la estoy tomando? Porque somos un tomador de decisiones. Eso
que tú acabas de decir a mí me toca mucho, me llama mucho la atención, creo que tenemos muchas cosas en común porque yo también me divorcié a la edad de 26 años y también enfrenté la misma situación que enfrentaste tú, ese rechazo de la familia, porque en mi familia tampoco nadie se ha divorciado. Tengo tías que tienen maridos, que tienen otras familias o otros hijos y que no han sido capaces de divorciarse. Sí. Y encuentro que lo que recientemente mi abuela murió y cada vez que alguien muere o tú comienzas a recordar todo lo que aprendiste, todo el legado que esa persona dejó en ti. Y como yo estoy en este mismo proceso que tú, examinando constantemente mis creencias, qué me funciona y qué no, cuando mi abuela muere, yo hice un duelo de prácticamente de abandonar todas esas creencias de sacrificio que había aprendido de ella. La mujer tiene que sacrificarse para... El sacrificio, No, muy cultural. no importa si tu esposo te ha dado una vida totalmente amargada, o sea, tú tienes que estar ahí incólume y tienes que seguir sirviéndole, seguir siendo, sabes, ese soporte, aunque no recibas lo que mereces o no tengas en contraposición, Que no haya una igualdad. sí, que no haya un equilibrio en esa relación. Entonces, me di muy, sabes, me abrí los ojos y dije, caramba, he aprendido de mi abuela mucho de sacrificio, porque ella era una persona incluso que ella pensaba que había que ayudar a todo el mundo. O sea, que la gente pobre, o sea, ella no podía soportar eso, ella tenía que dar todo lo que tenía. Entonces, siempre vi como que, si lo ponemos en términos de energía, una fuga energética, porque dar, pero doy más de lo que recibo. Sí, Entonces, es como una culpa que se convierte en victimismo y ese victimismo hace sacrificio. Es más o menos así, ¿no? y bueno, y eso obviamente tú empiezas a darte cuenta que también mi mamá lo traspoló de distinta manera, pero y todo eso está acá grabado en el inconsciente y vamos ejecutando conforme esas creencias. Y por eso es que me encanta lo que acabas de decir, ese estar despierto a tu vida y estar constantemente viendo qué me funciona y qué no, desde dónde tomo una decisión y qué es lo que estoy haciendo con mi vida, Claro. cuánto una creencia me funciona o está a mi favor o está en contra, no importa lo que el resto del mundo diga. Yo puedo transformar mi creencia porque no funciona para mí. Para mí, si para otro le funciona, genial. El trabajo es individual. Entonces, allí, ahora que te escuchaba, se me vino algo para compartir, que es que hay algo que es muy, muy importante, el saber que nosotros somos responsables de nuestra vida y más allá de eso, tenemos que integrar la idea de que no importa lo que digan los demás, el merecimiento me lo doy yo. Eso. Y entonces hay otra parte que es muy bonita, que se hace uno la idea o hay la expectativa irreal, pero completamente irreal, que cuando uno está en un camino de crecimiento personal o un camino de crecimiento espiritual, de espiritualidad, ay, es que todo tiene que fluir perfecto y tiene que todo que estar en paz y todo tiene que ser una maravilla. Y entonces si no sucede así, significa que voy mal y no tiene nada que ver. Realmente lo que sí es que entonces a uno le empiezan a ocurrir las cosas que le tocan pasar para su crecimiento y se viven con paz interna. Ese es el punto. Entonces sí, te lleva a un estado de paz. De hecho, el punto no es negarse cuando no estoy en paz, sino darme cuenta cuando no estoy en paz para decir todavía aquí hay algo que yo tengo que liberar. Y entonces, aunque no me agrade, lo hago desde el amor y desde el saber que estoy haciendo algo bonito para mí. Y que ese bonito para mí, de alguna manera, porque somos energía, se extiende hacia los demás. Y entonces empiezo, a mí me motiva, a cada uno le motiva cosas distintas, a mí me motiva el pensar que puedo ser espejo de otros, de ver, oye, si yo pude con esto, tú también puedes.
y a ti te tocarán otras situaciones, pero de pronto en realidad lo que nos une es la emoción que está atrás de esa situación, que es lo que a veces pensamos que no podemos sobrellevar. Entonces, después de que yo me divorcio y pasa un tiempo, porque bueno, la gente necesita un tiempo para asimilar, ha sido muy bonito, yo lo he visto como que en mi familia, en muchas personas, en la mayoría, yo creo que en todas, se limpió un poco la idea o la percepción que tenían acerca de las mujeres divorciadas. O sea, verificaron que no somos unas destructoras de familia, que no le tenemos envidia a nadie. Yo estaba súper feliz sin pareja, en esa época que necesitaba estar sin pareja. Hoy en día ya tengo 3 años y medio con una pareja que es un hombre maravilloso, pero necesitaba un espacio de estar solita y me lo disfruté, y yo en ese espacio pues yo veía a mis amigas, ¿no? Y a medida que yo estaba segura de que yo no merecía rechazo por las decisiones que se habían tomado, me daba cuenta que ese merecimiento me lo daban los demás también, pero venía de mí, no de los demás. Claro. Entonces, después viene y me ocurre otro gran proceso inmenso. Yo estaba en Venezuela, la verdad, yo vivía muy tranquila y muy bien en Venezuela, digamos, desde el punto de vista económico, ¿no? Y social, muy bien rodeada de personas maravillosas. Pero, y monté una empresa, que todo, bueno, no voy a contar la historia ahora de la empresa porque sería largo, monté una empresa que me empezó a ir bastante bien, y de pronto me empecé a aburrir. Yo soy un caso muy particular de que yo emigré porque deseé emigrar, pero era una cosa que viene como de un árbol transgeneracional. Yo quería venir para acá, mi familia es de aquí. Sí, yo recuerdo que tu familia, tu papá Mi particularmente. papá. Mm. Y yo siempre, desde pequeña, soñaba con venir para acá. Y entonces yo dije, a ver, Sonia, ya yo cuando me gradué de bachiller me quería venir para acá. Yo hice todo para venir a estudiar la carrera aquí, y mis padres me dijeron no, porque tenemos que tener más gastos allá, porque tenemos que estar preocupados de que tú estés allá, y yo entendí, y yo me quedé allí. Yo me casé, me fui a vivir a Estados Unidos, y allí, entonces, obviamente tampoco me fui a España, regreso a Venezuela, y allá después yo digo, a ver, Sonia, ¿qué vas a esperar para hacer esto que siempre has querido? O sea, en este momento tienes como un soporte económico que te permite llegar y hacer el máster que quieres, porque claro, el máster era mañana y tarde, a mí no me permitía trabajar. Yo decía, no me alcanza como para vivir 2 años de lo que he guardado en España, ¿no? Con 2 hijos. Pero yo sé que al llegar allá, algo irá saliendo. Así que yo tengo fe, bueno, y me vengo para acá. Fue muy difícil esa época, a mis hijos les costó muchísimo adaptarse, pero mi hijo se devolvió 3 veces, imagínate. 3 veces lo tuve que ir a buscar a España y traerme a Venezuela y traérmelo. Bueno, 3 trabajos renuncié cada vez que yo lo iba a buscar para allá. O sea, pero yo renunciaba y la gente me decía, Sonia, no, tú estás loca, aquí cuesta muchísimo encontrar trabajo. Digo, no, yo voy a buscar a mi hijo y cuando llegue encuentro. Y así fue que lo hice. Y entonces, bueno, ya yo venía desde Venezuela, aparte de mi empresa, hacía unos trabajos de charlas motivacionales a mujeres que habían sufrido, porque además todo es muy bello. En aquella época en que yo estaba casada y mi ex bebía, yo me empiezo a preparar para yo estar bien en esa situación, porque para mí era algo nuevo completamente, en mi familia yo no lo había visto, y para que yo estuviera bien, para que mis hijos estuvieran bien, y a ver si podía ayudarlo a él de alguna manera. Y entonces yo me empiezo a meter en todos los cursos y en todas las cosas habidas y por haber, de mujeres que tenían un marido alcohólico o familias que vivían en el alcoholismo, con adicciones, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces cuando ya yo estoy allí, me empiezan a decir, amigas mías, comunicadoras, colegas, oye, tú me puedes ayudar en este proyecto que tengo, yo tengo tal asociación, ya no sé qué, no sé cuánto. Y yo empiezo a dar charlas, a llevar grupos y no sé qué, pero ya hace 15, 16 años. Pero era una cosa como que yo decía, bueno, yo me he podido ayudar con esto, puedo ayudar a los demás. Y lo hacía simplemente por eso. Y bueno, y la vida me ha ido llevando. Yo llegué aquí a España, yo dije, no quiero saber nada de psicoterapeuta, bueno, porque al final en todos estos años, bueno, psicoterapeuta gestal, este curso, este máster, bueno, y yo dije, no quiero saber nada, yo estoy en mi máster de logística y yo soy una logística. Pero cuando yo encuentro mi primera práctica, a los 2 meses ya yo no estaba en el departamento de logística, sino en el de marketing. Dicen, no, que tú eres una gran comunicadora. Y bueno, es que yo soy comunicadora. Dicen, ¿de verdad? Y yo sí, yo lo que soy es comunicadora, o sea, en mi profesión. Y en lo que soy, porque a mí me gusta mucho comunicar desde pequeña. Y entonces, bueno, de alguna manera también yo sin buscarlo, una persona que yo conocía me dice, Sonia, ¿quieres venir a las cárceles los fines de semana
a hacer actividades terapéuticas y yo encantada de la vida. Y entonces empiezo a ir a la cárcel los fines de semana, y entonces de allí me dicen, oye, hay un grupo de mujeres todos los miércoles, pero estas no tienen violencia, no han pasado por violencia de género, ni mucho menos, sino simplemente son personas que tienen patologías. Y decía, esto es un reto, porque, o sea, allí había bipolaridad, depresión fuerte, no sé qué, esto es un reto y esto es un aprendizaje para mí. Y me meto yo allí, y entonces ya ahí me empiezan otra vez, oye, a ver si me puedes ver a mi tía, si me puedes ver a no sé quién, si me puedes... Entonces, bueno, otra vez la vida quiso que fuera así y aquí estoy. Hay una cosa que dice que el propósito lo encuentra uno, no lo busca, él te encuentra. Y él te encuentra, él te encuentra. Sí, lo único que uno tiene que estar pendiente es a seguir su corazón y a decir sí. Si a mí esa vez que me proponen lo de la cárcel, digo, no, yo soy logística, yo lo que quiero es logística, no lo hago. Entonces estar un poco abierto también a las experiencias, a aprender, y entonces es cuando uno se da cuenta que definitivamente uno aprende lo que enseña. Entonces yo iba supuestamente a enseñar, y yo lo que salía de cada sesión era con un aprendizaje maravilloso para mi vida y para poderlo compartir, porque si uno no comparte lo que va siendo útil para uno, no tiene sentido. Eso es lo que le da propósito a nuestras vidas, porque parte de todo eso, porque hay personas que piensan, no, yo no tengo, no sé cuál es mi propósito de vida, y esperan que un rayo les caiga acá, les abra la mente y les diga, este es tu propósito, o alguna manifestación celestial que le diga cuál es el propósito de vida. Y muchas veces, como te decía, el propósito te encuentra, pero para eso tienes que estar despierta, receptiva, atento y muy en contacto contigo de saber qué es lo que te gusta y qué es lo que no. Y parte de esos de elementos que conforman el propósito de nuestra vida es el servicio, es poner a disposición de otro aquello que hemos aprendido. Ese es el secreto del propósito, más nada. Correcto, y que nos ha servido para trascender y transitar la vida, para estar en paz ante las dificultades. Y yo creo que, bueno, eso te lo da ese despertar a tu propia vida, esa conexión contigo, con tu interior, con lo que piensas, con tu creencia. Y bueno, y también la voluntad de querer, ¿sabes? Porque cuando tú dices, bueno, esto es algo que es un reto para mí, no lo he hecho, pero le pongo voluntad. Le pongo cariño y me pongo como con la curiosidad, hay que ser curiosos. Exacto, hay que ser curioso, eso es lo que le trae chispa a la vida, y a lo mejor tú lo vas y lo haces y dices, bueno, linda la experiencia, pero ya hasta acá llegué, no, yo ahora quiero otra cosa. Claro, definitivamente no es por aquí, pero qué bueno que lo viví porque así supe que era por ahí. Porque las cosas que no nos gustan también nos marcan el camino hacia lo que de verdad queremos. Sí, entonces, de hecho, en esto del propósito, 1000 veces de acuerdo contigo, muchas veces, muchas de las pistas que podemos tomar, por lo menos en un principio, porque a veces no estamos conectados con nosotros mismos o estamos aprendiendo a estar conectados con nosotros mismos, nos podemos guiar por lo que no nos gusta. Y fíjate, y uno empieza a atar cabos. Ahora, según hablabas, uno empieza a atar cabos. Por ejemplo, cuando yo era pequeña, yo hacía mi vida normal, no sé, jugaba, iba a esto, iba a aquello, no sé qué. Cuando yo llegaba a mi casa y estaba solita en mi habitación, me encantaba, era así como una cosa como de meditación, yo no sabía que era una meditación, me encantaba escribir rimas, versos, poesía, pero desde pequeña, y era una cosa que a mí incluso me daba vergüenza, porque claro, en mi casa, mi papá, hombre posguerra y tal, y muy terráqueo, ¿no? Entonces, eso era como una tontería, una pérdida de tiempo. Entonces yo sentía que estaba haciendo algo malo, pero yo me acuerdo que yo me ponía al lado de mi cama, con mi cuadernito, escribía, y cuando ya yo escribía así como una hojita, una parte, ya yo me sentía como relajada. Bueno, eso queda allí y siempre lo hice. Hubo una época que ya yo en la adolescencia yo dije, ay no, yo no puedo ser una persona tan aburrida. Ay Dios, que de lo último, las personas estas que escriben poesía, y lo dejé de hacer. y unos años después, yo siempre me recordaba, ay, un día voy a ponerme a escribir poesía. No, ya no me deben salir. Efectivamente, cuando yo me pongo, un día, ya yo a los 28, 29 años voy a empezar a escribir poesía, no me salían. Pero es que claro, la mente ya no estaba habituada, pero yo dije, lo puedo hacer. Y me ponía todos los días y de pronto empezaron a fluir. A un punto estoy mirando y oye, como esto fluyó de esta forma, no lo tengo por aquí, pero por ejemplo, y de ahí salió mi primer libro. Mira qué interesante. Yo quería escribir un libro que hablara del poder de las decisiones.
que se llama De la indecisión a la felicidad, que es mi primer libro. Y a mí me pasó que, claro, yo nunca había escrito libros. Cuando yo me ponía enfrente del papel en blanco, a mí no se me ocurría nada que poner. Tenía un montón de información, pero no hallaba como por dónde comenzar. Y de pronto me vino un clic. Sonia, a ti te fluye cuando haces las cosas con poesía, con versos. Entonces yo escribía un verso, o sea, yo había hecho como un esquema de lo que iba a hacer, de cómo iba a ser el libro, aunque después él agarró su vida propia. Y entonces escribía un verso, y ahí era como que me desbloqueaba. Ahí me desbloqueaba, ahí conectaba con una parte mucho más profunda, ¿no? Con mi verdadero ser. Y entonces ya yo ya empezaba a escribir, ya no en forma de verso. Yo hago esos versos pensando que simplemente para desbloquearme. Cuando ya yo tengo el libro listo, que me tocaba quitar los versos, yo los voy a quitar, los dejo ahí. Total que es un libro un poco raro porque cada capítulo empieza con un verso. Pero entonces, claro, entonces yo desde ese momento empecé a atar hilos de cómo, si uno se pone a pensar de cuando era niño, con qué cosas uno se sentía realmente uno mismo, puede tener muchísimas pistas. Correcto, y además tú dices algo que a mí me ha encantado, creo que nosotros vamos a tener que escribir un libro juntas. Pues sí, encantada de la vida. Yo cuando voy a escribir, también hago lo mismo, no escribo versos porque a mí he leído poesía, pero no se me da a escribir poesía, pero yo tengo que escribir una frase, una cita, y de la cita desarrollo. Y dijiste algo que me encantó, porque yo asesoro, hago coaching para escritores, y una de las cosas que yo siempre le digo a las personas, no importa si no sabes cómo vas a desarrollar el tema, si tienes mil ideas, empieza por hacer un esquema, que eso cobra vida propia, después eso se transforma, pero es la manera de darle orden a unas ideas y luego eso se alimenta y termina siendo... Pues mira, esto no lo habíamos hablado, yo no sabía que esto hacía coaching para escritores, y mira, es que la energía es muy bello, de verdad, esto de la energía y de cómo uno atrae seres semejantes es impresionante. Mira, yo la verdad que es el coaching, yo terminé siendo más o menos haciendo lo que tú hacías, haciendo como terapias acá, one to one, uno a uno, hasta que yo estaba incómoda. Yo decía, a mí se me hace muy fácil ayudar a las personas a encontrar ese propósito, eso con lo que a llevarlas atrás y hacerlo, ese ejercicio que tú dices, a ver, cuéntame de niño las cosas que hacías, háblame de ti, háblame de lo que la gente dice de ti, y llevarlos a ese punto donde reconecten con ellos y encuentren aquellas cosas que te dan propósito, que le dan propósito a tu vida. Y luego terminé pasando de ahí a decir, yo quiero llevar esto como más allá, como especializarlo más, y empecé a hacer coaching para escritores y me encanta. Eso es, ahí te digo, conecto totalmente con eso. No, es que me imagino porque, claro, me supongo, yo no he hecho coaching para escritores, solamente una persona, pero fue muy bonito porque estábamos haciendo terapia y de pronto en la terapia conectó con una parte tan bonita de su ser que me dice, Sonia, no sé, nunca lo había pensado, pero quiero escribir un libro. ¿Me puedes ayudar? Y yo, claro que te ayudo. Entonces, le hice coaching como para escritores, pero yo no es mi especialización, ¿no? Pero como tú dices, es que tenemos que entender, y esto es importante, que en esto del propósito, como lo que acabo de decir del libro, va agarrando vida propia, todo va agarrando vida propia. Y no significa que lo que hagamos ahora nos guste o queramos seguir por la misma línea dentro de 2, 5 o 10 años. Y no nos podemos limitar por eso. Nosotros aquí ahora hacemos lo que es congruente con nosotros, porque la congruencia es muy importante. Y nos vamos en ese proceso de irnos escuchando, darnos cuenta cuando decimos, yo ya siento que esta etapa terminó, ahora voy a esto. Pero toda esa etapa fue la que me llevó a darme cuenta de por dónde me quiero ir. Por ahora. Por ahora, correcto. Por ahora, sin expectativas, en libertad, siendo, o sea, ser. Además, Sonia, lo bonito de eso es que uno evoluciona. Imagínate que yo digo siempre, la vida es un constante, cierro este ciclo, me reinvento, cierro este ciclo, me reinvento, reinventarse. Y cuando las personas están tan atadas a sus pasados, a sus creencias, al no puedo hacer esto porque tengo tantos años, o al no debo hacer esto porque soy divorciada o de este país o en estas circunstancias. Es esas autolimitaciones impuestas
Y una de las cosas que te comentaba antes de iniciar nuestra conversación, en esa rica charla previa que tuvimos, me hubiera encantado que hubiéramos podido grabar todo porque está increíblemente nutritiva. Creo que las personas se inspirarían mucho con lo que estábamos hablando. Voy a tratar de evocarlo acá un poco. Te decía que en esta época de pandemia donde hemos tenido que pausar, yo he conectado con muchas personas que me han comentado que han hecho ese contacto, que se han mirado, que han comenzado a cuidarse, que han comenzado a entender que deben vivir para ellas y no para los demás. Y allí yo siempre me enfrento a ese concepto del amor propio. Y yo tengo un concepto, una idea muy particular de lo que es el amor propio fuera de las conceptualizaciones psicológicas que ya existen. Y para mí el amor propio es ese aceptarme, entender que merezco lo mejor y trabajar para conseguirlo. Ambas, la aceptación y el merecimiento, de cuánto pensamos o cuánto hemos dejado de contactar con nosotros mismas y hemos dejado de sentirnos merecedoras. Yo he visto en mi propia experiencia de que yo soy muy dadora, a mí me encanta dar, pero cuando alguien me da a mí, yo me incomodo, me incomodaba muchísimo, ¿sabes? Decía, no, pero ¿cómo es posible? Y a cambio te quería dar el doble de lo que tú me dabas a mí. Te sentías en deuda. Sí, siempre me sentía en deuda. Y ese entender que la vida es un equilibrio entre dar y recibir y que yo sí merezco que me den, es también una creencia que debe estar allí dando vueltas en el inconsciente, por la cual yo creo que mi función es sacrificarme y dar para victimizarme y no merecer. En esta época en la que te comentaba que hemos estado haciendo una pausa y en la que muchas personas se han encontrado y han comenzado a hacer ese ejercicio de cuidarse, de contactar consigo y comenzar a entender el concepto de lo que es amarse a uno mismo y ser merecedor de lo bueno. Yo estoy preparando un material para un webinar que estoy haciendo que dice quiérete como quieres que te quieran. Porque bueno, hay personas que pueden quererse y que la quieran de determinada manera, entonces, Claro. pero es para que conectes con tu responsabilidad, hacerte cargo de quererte y de entender que eres merecedora. Entonces, te contaba un poquito de esto porque yo sé que tú hiciste eh, perdona. Es un taller, conversatorio, psicoterapia. Mezclé allí tres cosas. Merecimiento y quería que me dieras tu opinión al respecto. A ver, el merecimiento es muy, muy interesante definitivamente. Cuando no tenemos bien el merecimiento, nos saboteamos continuamente. Entonces, acabas de decir varias cosas, es interesante, muy, muy interesante este tema. Hay una cosa que es muy importante, ver cuál es el concepto que yo tengo de ser bueno. Porque si mi concepto de ser bueno es hacer lo que dicen los demás, significa que yo no me escucho y yo no estoy, yo no sé ni siquiera qué es lo que quiero. Yo tengo que decir en esto de merecimiento dos cosas porque bueno, de merecimiento se puede escuchar algo, pero hay dos cosas en que las personas son las que más se confunden. La primera, que el merecimiento no depende de lo externo. Me explico. Si yo, por ejemplo, mi pareja, yo siento que no me valora, no me respeta, entonces yo digo, es que entonces digo, es que yo me merezco respeto, es que yo me merezco, es que yo me merezco, pero sigo haciendo lo mismo, sigo aguantando lo mismo. Yo puedo estar diciendo mucho con la boca de que yo me merezco, pero realmente no lo estoy sintiendo. El merecimiento lo sentimos de manera natural, sin discutir, por decirlo de alguna manera. Es como que yo estoy en un trabajo donde yo no me siento valorado, donde yo pienso que estoy dando mucho y ese trabajo está en deuda conmigo y no me pagan lo suficiente o no me respetan o trabajo 11 horas y me pagan 8 o me pagan 6.
Entonces yo digo, es que yo no me merezco esto, yo no me merezco esto. Pero hasta que yo no asuma que realmente me lo merezco y empiece a tomar acción, no, voy a seguir en lo mismo. Entonces yo puedo estar diciendo lo que quiera, pero no estoy en merecimiento en absoluto. Entonces tenemos que ser coherentes. El primer paso para ser coherentes es preguntarnos qué es lo que yo deseo en la vida y saber que ese deseo me lo merezco simplemente por ser, por ser parte de la creación. Entonces, mi verdadero ser se merece lo bueno de la vida, pero yo tengo que pensar si me lo estoy dando. Por ejemplo, en caso de maltrato, bueno, que trabajé varios años en esto, entonces tengo muchas historias y muchos ejemplos. Si estoy en esta situación de maltrato, vamos a decirlo así, y estoy en esta situación y yo digo, yo no me merezco esto porque yo soy muy buena, yo lo complazco a él en todo, yo soy la mejor nuera, yo soy la mejor madre y no sé qué, no sé cuánto, pero yo estoy permitiendo situaciones que no quiero, tengo que saber que la primera vez que pasó, ok, yo no sabía que eso podía pasar, ¿de acuerdo? Pero ya ahí yo tengo que empezar como merezco ser feliz y merezco todo lo bueno de la vida, yo tengo que hablar con esta persona y decirle, oye, jamás esto. Punto. No va a haber otra opción. Si vuelve a pasar, ya yo tengo que tomar acción. Me tengo que dar mi merecimiento yo no tengo que esperar que el otro me dé el merecimiento. Y entonces empieza allí a ocurrir los milagros, en el sentido de que cuando yo me doy mi merecimiento, yo sé qué es lo que yo merezco y soy congruente con eso entre lo que siento, lo que pienso, lo que digo y lo que hago, que normalmente la gente falla en el hacer. La gente quiere trabajar, y tú seguramente lo sabes, muchas personas trabajan en crecimiento personal o se la pasan viendo videos y se la pasan escuchando esto y se meten en un curso y se meten en otro y dicen, ay, pero que mi vida está igual, pero estás llevando a la acción algo. Entonces, el ser y el hacer a la hora de la verdad están interconectados. Yo hago según voy siendo, me permito ser y entonces mis acciones son coherentes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo me doy mi merecimiento, empiezo sin discutir a hacer los cambios que realmente deseo en mi vida. Entonces empieza todo a alinearse. Y por ley de atracción nos vamos a dar cuenta de que ese nos da la vida situaciones en que nos demuestra que nosotros nos merecemos y nosotros nos acercamos a ellas también. Pero entonces el punto no es esperar que el exterior me muestre que yo merezco para sentir que yo merezco y decir, ay, mira, sí, estoy en merecimiento porque me están saliendo las cosas bien. No es así. El merecimiento empieza desde dentro. Yo me convenzo de que merezco y ahora ahí tengo que pensar, ¿por qué podía estar antes en poco merecimiento cuando mi verdadero ser merece? Ah, porque no recordaba quién soy yo. O sea, estoy tan desconectado conmigo que pienso que ser bueno es complacer a otros. Pienso que mi función es hacer felices a los demás y dejarme a mí a un lado. Indiscutiblemente que ayudar a los demás es muy bonito y nos hace sentir muy bien. Pero si ese ayudar a los demás es en contra de lo que realmente yo deseo en mi vida, no estoy haciendo nada, por no decir otra cosa. Que si yo por ejemplo, tengo un hermano, yo no, pero por dar un ejemplo, tengo un hermano, no sé, que perdió su trabajo, que está en una mala situación económica, está pasando por un proceso difícil, y entonces, bueno, yo tengo los recursos para echarle una mano. Le he hecho una mano este mes, le he hecho una mano otra, le he hecho otra mano otra. Y entonces me doy cuenta que la persona se empieza a acomodar, puede ser, a que yo haga esto. Entonces, cuando me doy cuenta, pienso que lo estoy ayudando y no lo estoy ayudando. Entonces, en ese merecimiento yo tengo que saber, cuando yo estoy conectado conmigo, yo tengo que saber de manera natural, o sea, sin esfuerzo, nos van a venir todas esas ideas del saber a poner límites. En ese merecimiento va muy conectado en poner límites a los demás, sin culpabilidad y sin victimismo. Este camino del merecimiento, y esto es lo que más a la gente, cuando se integra, es la mayor libertad, pero mientras no se integre se siente como un ataque. Que es que en este camino de merecimiento tengo que saber que todo va a venir desde yo, desde mí mismo. Desde tu interior, desde mi interior. Cuánto el amor propio es importante y está conectado a eso porque en mi propio concepto que te lo explicaba anteriormente es yo me acepto,
yo entiendo que merezco lo mejor y voy a por ello, como dirían, y trabajo para conseguirlo. Claro. Y entonces en este acepto hay implícito una cosa. Hay una aceptación que es muy importante. El entender que, ok, en este momento, si yo miro para atrás, entiendo que me he equivocado mucho, porque todos nos equivocamos. Todos nos equivocamos. Los únicos que no se equivocan son los que se la pasan todo el día sin moverse y sin tomar acción. Y ya eso es una gran equivocación. Pero bueno, en ese aceptar, entiendo que no lo sabía hacer mejor antes. O sea, el punto es que la vida es hoy, es en el presente. Aunque yo ayer, o sea, a raíz de esta conversación me doy cuenta, claro, es verdad, yo estaba esperando que el merecimiento viniera de fuera y yo me lo tengo que dar a mí misma y tengo que yo tengo la fortaleza de darme lo mejor para mí. Hay una frase que yo cuando la asumí, empecé a tener grandes cambios, que digo, yo merezco darme mi mayor bien. Yo merezco darme mi mayor bien, independientemente de lo que hagan los demás. Y entonces ahí empezaré a tomar decisiones desde ese amor propio. Y en ese amor propio implica, me trato con cariño, me abrazo y digo, oye, me perdono, no lo supe ser mejor antes, pero ahora tomo otra decisión. Y si en el camino me doy cuenta de que otra vez estoy tomando decisiones, desde creerme poquito, desde creerme poco merecedor, me detengo, yo digo, ok, en este momento vuelvo a tomar otra decisión desde mi merecimiento. Y ya está, el pasado va quedando atrás y esto es un proceso y cuando nos demos cuenta ya la decisión está firme. La decisión de que me amo y merezco darme lo mejor. Sí, y esto es importante en la abundancia. Yo trabajo mucho con la abundancia, es un tema que me apasiona, que hay un punto que tenemos que tener claro, que merecemos lo mejor en todas las áreas de nuestra vida. No es que si me va bien en dinero, pues entonces, bueno, en el amor. exacto, el que tiene suerte en el juego tiene mala suerte en el amor. Eso es absurdo, no es real, es una creencia, pero como la creemos, la hacemos vida en nosotros y las hacemos realidad. Entonces, tengo que saber que tengo derecho y merezco estar bien en el amor, estar bien en el dinero y llevar lo mejor que yo pueda a mi salud. En cualquiera de estas áreas, si tengo un tropiezo, me detengo, acepto lo que es, veo lo que tenía que trabajar conmigo, digo, vale, perfecto, y volvemos a comenzar. Siempre podemos volver a comenzar. Sin duda. Sonia, hay algo que yo aprendí de Curso de Milagros, porque uno a veces, muchas veces piensa que uno no puede hablar de sus talentos, hablar de lo que merece, porque eso es arrogancia, y eso lo aprendí del Curso de Milagros. Muy bien el curso. Arrogancia es no aceptar los dones que se te han dado, lo bueno que tienes para compartir. Eso es arrogancia. Totalmente, porque significa que sabes más que Dios. Exactamente. Dios te hizo perfecto, con dones, con amor, todos tenemos todo, pero bueno, en esta experiencia humana, temporalmente, algunos tenemos unos dones y otros para que haya como un equilibrio y todos podamos aportarlos. Los dones son para aportarlos. Eso lo podemos hablar en otro podcast, pero bueno. Entonces, el punto es que somos un ser, nosotros solos somos amor. Lo demás es un ego, que en ese ego es que nos creemos un cuerpo, es el que no creemos que estamos separados de la fuente, estamos separados de Dios, y entonces no reconocemos nuestro verdadero ser, que es solo luz, que es solo amor. Cuando nosotros reconocemos que somos luz y somos amor, entonces sabemos que nos merecemos todo. Pero el punto aquí, que es así como muy sutil, es que cuando yo digo, no, yo no merezco, yo soy poquito, yo soy pequeño, yo no, la vida es muy difícil y tal, estoy siendo arrogante porque yo creo que yo sé más que Dios. Dios sabe que yo todo me lo merezco. Me hizo con todas las posibilidades, me dio un universo abundante. Y entonces yo soy solamente, dice un curso de milagros, solo me condeno a mí mismo. Y me condeno a mí mismo, dice, cuando entendemos que este mundo no es otra cosa que la proyección de pensamientos, la proyección de creencias, nos vamos a dar, no nos vamos a detener tanto en lo que pasa afuera, sino en lo que pasa adentro, porque nosotros somos una causa, entendamos esto, y esto es importante, en esto del amor propio y en el merecimiento, nosotros somos la causa,
lo demás es el efecto. Cuando nosotros nos sentimos poco merecedores y no decidimos, empezamos a hacer un efecto de que realmente la causa viene a ser nuestro miedo, ¿no? Que en realidad el poco merecimiento es una especie de miedo que atrás lo que oculta es una culpa. Y en esa culpa hay como un victimismo, y esto está muy bien visto desde el punto de vista social. Y tenemos que salirnos de este rebaño de poquito. Y entonces en esto del egocentrismo, del ego en el que creemos, el egocentrismo puede venir como para arriba o como para abajo. Si me siento poquito, me creo poco merecedor, estoy siendo egocéntrico, en el sentido de que yo, o sea, el universo, Dios, el campo cuántico, como lo quieran llamar, saben que yo tengo todas las posibilidades, hay unas infinitas posibilidades allí para mí, ¿ok? Si no las agarro y yo digo que no es cierto, estoy siendo egocéntrico porque yo sé más que esa fuente, me estoy negando a mí mismo. Ahora, si por el otro lado me pongo en un plan de que yo soy mejor que los demás, porque yo no sé, porque yo X y porque yo cual también estoy en egocentrismo, no porque yo no merezca todo, sino porque realmente todos somos iguales, porque todos somos la misma luz y todos somos ese mismo amor. Entonces, claro, hacia arriba o hacia abajo estoy siendo egocéntrico. La mejor manera, y aquí, bueno, no sé, me nace compartir algo, por ejemplo, si nosotros vemos a alguien en la calle que está pidiendo, que los vemos mal, ¿sabes? Un homeless. Entonces, esta es una duda que normalmente me hacen en un curso de milagros y me dicen, a ver, pero ¿cómo tú quieres que yo no lo vea como que está pidiendo si sí está pidiendo? Entonces, ¿cómo yo hago para no comparar y para no sentirme de alguna manera superior y al mismo tiempo siento una culpabilidad por sentirme superior, porque no me quiero sentir superior a nadie y tal? La manera de jugarlo, y esto nos va a llevar también a conectar más con nuestro verdadero ser y con nuestro amor incondicional, el entender que aquello como yo veo al otro me voy a ver a mí mismo. Entonces, si yo sé que hay infinitas posibilidades de abundancia, y entonces yo digo, a ver, yo quiero ayudar a esta persona, lo quiero ayudar, pero lo ayudo desde la igualdad, del saber que esa persona es tan luz como yo. Y yo me he olvidado muchísimas veces en mi vida de que yo soy luz y de que yo soy amor y que de yo merezco. Esa persona también se olvidó, pero sigue siendo lo mismo. Que yo lo esté empezando a recordar, pues yo le voy a ayudar a recordar a esa persona que es abundancia dándole esto. Entonces, estamos colaborando, sabiendo que es algo temporal, pero no lo estamos viendo como menos que nosotros, sino que nosotros lo estamos viendo de que se dé cuenta de la abundancia que es, que de la nada le está llegando este dinero, o esta manta, o esta ropa. ¿Ves? Entonces, cuando nosotros empezamos a mirar a los demás desde esa igualdad, independientemente de la forma, porque claro que nos vemos separados, tenemos cuerpos distintos, tenemos personalidades distintas, pero entender que todos somos luz y utilizamos este ejercicio de verle la luz al otro, entonces nos salimos completamente del egocentrismo, porque estoy reconociendo en ti lo que yo soy, y tú me estás dando la oportunidad de demostrarte que yo soy abundancia para que tú veas que tú también eres abundancia. Entonces se haría como en cara a lo que se ve es distinto, pero a la energía que está allí a lo que se ve es igual, pero la energía, que es lo importante, lo que está en el fondo, es muy diferente. Sí. Entonces, es entender que yo merezco, y esto entonces nos lleva a un punto muy lindo y muy verdadero, que es desde lo que estamos explicando, yo merezco, pero tú mereces también. Entonces empezar a ver a los demás como que merecen. Y entonces allí nos va a llevar a otra sutileza, que lo explica muy bien un curso de milagros, de que yo te veo a ti así, y entonces así yo corroboro lo que soy. Y por el otro lado, entonces también el curso nos dice de que en ese merecimiento todos nos ayudamos unos a otros. Entonces yo te miro a ti como que tú mereces, independientemente de la forma, pero entiendo que tú eres el responsable de ver esa luz y de darte tu merecimiento. Yo no te lo tengo que dar. O sea, yo te veo como que lo mereces, pero yo no me hago responsable de cumplir con tus caprichos para que tú creas que mereces. Igual que nadie es responsable de cumplir con mis caprichos para que yo merezca, porque yo merezco, independientemente de que tú lo creas o no.
eso. Entonces, darle a los demás lo que nosotros somos, lo que nosotros sabemos que somos. Entonces, nos liberamos de un montón de mochilas que llevamos encima, de que tenemos que ser buenos y de complacer a todo el mundo, ayudamos, pero desde otro punto, de que yo con esto que te estoy ayudando a ti, te estoy ayudando a recordar el verdadero ser que tú eres. Y entonces así corroboro también que yo lo soy. Y en los momentos en que me despisto y me doy cuenta que en cualquier área de mi vida me estoy dando menos de lo que merezco, me va a ser mucho más fácil estar en conciencia en ese momento porque ya yo lo di. Claro. ¿Me expliqué? Sí, totalmente. Me ha encantado la explicación. Sonia, ya para terminar, porque yo me podría pasar el día conversando contigo, Y yo contigo. muchos temas, me encantaría que nos despidamos dándole a nuestra audiencia 3 herramientas que te han servido a ti a lo largo de tu vida para transitar momentos difíciles. Bueno, el primero, saber. He entendido, y este es un punto que me ha ayudado muchísimo, 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 me sigue ayudando, que nosotros vinimos aquí realmente a vivir nuestra paz. Y en esta paz no significa no hacer nada, sino movernos. Y entonces, ¿por qué te digo esto? Que ahora vengo a las otras 3. Teniendo esta visión de que lo importante es encontrar mi punto de paz, mi plenitud, que no significa no hacer nada, sino en ese 1000 haceres que en los que estamos, tenemos que saber primero que tenemos como un plan del alma. Hay situaciones que definitivamente nos tocan y no las podemos cambiar. Por ejemplo, yo no puedo cambiar quién es mi papá y mi mamá. Yo no puedo cambiar el país en que nací. Puedo mudarme, pero esas son cosas que yo no las puedo modificar. Yo no puedo cambiar quiénes son mis hermanos, por ejemplo. Entonces hay muchas cosas que en la vida nosotros no podemos cambiar. Cuando nosotros entendemos que no las podemos cambiar es porque tiene un sentido perfecto. Significa es que con esas personas yo tengo que aprender a aceptar a los demás. Entonces, a aceptar ciertas situaciones y desde que acepto las situaciones, como que me tocaba pasar por esto para crecer, para ver de otra manera, entonces ya las vivo con mucha más calma, entiendo que ahí había un aprendizaje a mí y estoy dispuesta a ver ese aprendizaje. No, no huyo, no niego mis emociones, pero lo miro. Y entonces, de verdad que me he sorprendido de que ya se me repiten pocas veces los ciclos. Claro, a medida que los vas como... Los vas sanando, no los tienes que repetir. Exactamente, exactamente. Pero ya no me importa repetirlos o no, porque ya los vivo en paz. Entonces, esto es importante, saber que nada nos está atacando. Cuando algo nos sucede que nos deja así como, pero bueno, ¿qué pasó? O sea, estas noticias que de pronto de un momento a otro que pasan. Primero, saber que la vida nunca nos está atacando. Y otra cosa que también yo aprendí y me ayuda mucho, en un principio el dolor está, a ver, un poco sobrevalorizado, en el sentido de que muchas veces el dolor, sí, como le acabo de decir, nos hacen despertar, encontrar unas herramientas dentro y tal, pero esto lo aprendí con un curso de milagros y me fascina. Y dice, yo no estoy buscando mártires, sino maestros. Y entonces eso es lo que significa que sí, muchas veces el dolor es el que nos hace como la noche oscura del alma desde la que uno empieza a ver distinto. Pero ya desde allí, ya nos damos cuenta de que el sufrir es una opción. Claro. Y es real, es real. En el paso por la vida siempre hay dolor. Ahora, sufrir toda la vida por lo que te pasó ya es tu elección. Y lo otro, entender, y esto es básico, está muy sonadito por allí, pero quiero darle como un poco de dirección brevemente, que es en el vivir, en el aquí, en el ahora. En el entender que mientras yo le esté dando vueltas y vueltas y vueltas al pasado y a lo que pasó ayer, entonces muchas veces nos ocurrieron cosas horribles hace 20 años. Pero ¿qué es más horrible? ¿Lo que sucedió hace 20 años o que yo haya pasado 20 años dándole vueltas a lo mismo? Entonces yo estoy pendiente de cuando estoy así como en el pasado, con el rucurru, y me detengo. Y yo digo, respiro, digo, aquí en el ahora estoy bien, y me vuelvo a centrar en lo que realmente yo deseo. Y entonces yo, lo que más le quiero decir al final es que básico en la vida, y de verdad, pensar qué es lo que yo quiero en mi vida, y desde allí empezar a dárnoslo.
Es un trabajo que muchas veces parece muy tonto. No, 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 muchas veces no nos detenemos y no lo pensamos. Y ese es un ejercicio que no lo podríamos hacer incluso todos los días, porque lo que yo quiera hoy, de pronto no es lo que yo quiero mañana, pero ya lo que yo quiera mañana lo veo mañana. Hoy me atiendo hoy. ¿Qué es lo que yo quiero hoy? Y ser coherente con eso. Coherencia. Una cosa, Sonia, que yo hago siempre para llamarle la atención a las personas y decir, ¿sabes qué? Esa pregunta que tú pides que te hagan todos los días, si yo estoy siendo coherente conmigo y con mis deseos, es pensar que no tenemos conciencia de muerte, que pensamos que siempre hay mañana, que lo podemos hacer mañana, que tenemos un tiempo, no nos damos cuenta de que nuestro paso por aquí es limitado, aunque nuestra alma es infinita, nuestro transitar acá es limitado. Vamos a vivir esta vida única una sola vez, y el día que ya pasó no existe más. Entonces, tienes que tener conciencia de eso. Cada vez que tengas dudas sobre decidir o no decidir, fluir o no fluir, piensa, mi paso por acá es limitado, tengo que hacer lo mejor que pueda con él. Claro, es lamentable perder el tiempo. Exactamente. Y perder el tiempo es precisamente quedarnos en el pasado y quedarnos en la tristeza. Eso es perder el tiempo. Correcto. Y hay que accionar. Y eso, cuánto te quieres y cuánto mereces ya para cerrar el tema es cuánto actúo para llegar a donde quiero, para ser merecedora de las cosas que quiero en mi vida y cuánto actúo para demostrarme a mí todo lo que me quiero. Claro, entonces me quiero porque sé lo que soy amor, y entonces en ese ser amor tenemos que saber que el amor se multiplica, el amor se extiende, es una de las características del amor. Entonces significa que nosotros conectamos con ese amor que nosotros somos y nos centremos en extenderlo, en crear, en ser creativos, en manifestar esa vida que nosotros deseamos, que si la deseamos es porque está hecha para nosotros, porque la merecemos. Sonia, 1.000.000 de gracias por haberme acompañado en este primer programa de Cuéntame tu historia. Estoy feliz de conversar contigo. Y bueno, acá debajo les voy a dejar las redes sociales de Sonia para que contacten con ella, para que la sigan. Y a ustedes muchísimas gracias por habernos escuchado. Muchísimas gracias a ti, Karen. Feliz y honrada de haber estado en tu primer programa de Cuéntame tu historia. Muchas gracias a todos. Bendiciones. A crear, a crear. Hasta la próxima semana. Chao, chao. Ahora solo me queda darles las gracias por habernos escuchado. Espero que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Si aún no te suscribes al canal, por favor suscríbete. Todas las semanas tenemos interesantes conversaciones que promueven el crecimiento personal. Nos vemos la próxima semana. Cuídate mucho.